El descubrimiento de los gases nobles. Les explicaremos qué son los gases nobles, cómo fue su descubrimiento, sus características, el por qué se llaman gases nobles, uso, aplicaciones y algunos ejemplos. ¿Qué son los gases nobles? En la química se denomina gas noble o gas inerte a un conjunto de elementos químicos que conforman el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos. Su principal característica en común es su bajísimo grado de reactividad química, o sea, su poca propensión a formar moléculas y compuestos con otros elementos. Si hablamos en condiciones de temperatura y presión usuales, los gases nobles son sustancias gasosas monoatómicas, o sea, son conformadas por un solo átomo. Muchos de ellos se hallan presentes en diversa proporción en el aire que integra la atmósfera. Y haciendo así que a pesar de su baja reactividad química o a veces en consecuencia de ella, estos elementos tienen aplicaciones muy diversas en la industria y suelen ser producidos masivamente. Su descubrimiento fue por el siglo XIX. La mayoría de ellos fueron a consecuencia de los estudios sobre el Sol de Pierre Jackson y Joseph Norman Lockyer, ya que estos astrónomos descubrieron el helio, llamado así por la palabra griega helios para el astro. A sorpresa de eso, ante las propiedades tan características de este nuevo elemento, abrió las puertas a la búsqueda de otras similares. Así se descubrió el criptón, el neón y el argón, y eso fue a partir del estudio químico del aire. A finales del siglo XIX, los investigadores británicos Lou Granger y William Ramsay postularon la existencia conjunta de los gases nobles, con la cual obtuvieron el Premio Nobel de Física y Química, ya siendo así que en el siglo XX comenzó recién la producción industrial de estos gases a una gran escala. Conforme eso se descubrían más de sus propiedades y usos. Estos gases se caracterizan por presentar poca o nula reactividad química, o sea, no reaccionan fácilmente, ya que esto se debe a que en su última capa eléctrica o nivel de energía se encuentra siempre completo. También presenta puntos de fusión y emisión muy próximos y muy bajos, con apenas 10 grados de centígrados de diferencia, por lo que casi siempre está en estado gaseoso, aunque se pueden transformar a líquidos solo en rangos de temperatura muy precisos. Su comportamiento como gas ideal en condiciones normales de temperatura, que es decir que se puede considerar que sus partículas no interactúan y cumplen con la ecuación de estado de los gases ideales. Siendo así que en el caso del helio presenta propiedades muy particulares, posee puntos de función y evolución más bajos que cualquier otra sustancia conocida, siendo así que se llega a ser el último elemento que presenta superfluidez, es decir que fluye sin fricción y no puede formarse en sólido en condiciones de presión estándares. ¿Por qué se les lleva a cabo llamarse gases nobles? Esto lleva a que inicialmente a estos elementos se les bautizó gases inertes o gases raros, dado que pensaba que en la época eran unos elementos totalmente inertes químicamente y por lo tanto muy raros en el universo. Estas características fueron falsas, ya que hoy en día el gas noble, traducido en inglés término alemán con el que el químico Hugo Ehrmann lo bautizó en 1898, tomó el nombre de los metales nobles como el oro, cuya reactividad era muy moderada. Entonces, así como el oro tenía que mantenerse puro y conservar su nobleza, también lo hacían estos gases. Fue que nos dieron unos usos y aplicaciones como en la iluminación. Puede usarse el neón, nexón, argón y criptón, rellenando con ellos bombillas incandescentes para producir así colores específicos de luz en lo que ordinariamente llamamos luces de neón. Refrigerantes criógenos. Mediante procesos que extraen calor y disminuyen la presión se transforman los gases en líquidos, y estos líquidos son ideales para mantener máquinas delicadas como imágenes, superconductores o equipos de resonancias magnéticas nucleares. Con este fin es muy utilizado el helio. Fábricas de láser se suelen emplear en cirugías o procedimientos industriales. Refrigerantes criógenos o los componentes respirables. El helio mezclado con otros gases se usa en tanques de astronautas y buzos, ya que reduce el efecto narcótico del llamado mal de profundidad. Algunos ejemplos son el neón, que es una partícula usada en fabricantes de televisores, el criptón, que es un gas noble, reacciona al flúor y con pocas sustancias de elevada electronegatividad. El argón, uno de los gases comunes en el aire y que respiramos.
Y el oganesón es un misterioso gas que alternamente radioactivo y de origen sintético, o sea que solo se existe en la naturaleza. El radón, resultado de la desintegración radioactiva de elementos como el radio o el actinio. El xenón es un gas muy pesado, presente tan solo en tazas en la atmósfera terrestre. Fue el primero de los gases nobles en ser sintetizado artificialmente. Gracias por su atención.